buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. La historia tiene esa particularidad de que siempre hay algo más para conocer. Puede pasar que alguno ya conozca este ducado, pero en caso de que no lo conozcan, hoy vamos a hablar de un territorio independiente de origen lombardo en Italia, el Ducado de Spoleto. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El Ducado de Spoleto fue un territorio lombardo independiente o cuasi independiente fundado hacia el año 570 en Italia central, en la zona de Abruzzo, Italia, al este de Roma. Fue fundado por el duque lombardo Faroaldo I, con el mar Adriático al este, el ducado de Benevento al sur y rodeado por el exarcado de Rávena bizantino al norte y al oeste. La importancia estratégico-militar del ducado de Spoleto parece por lo tanto obvia. Este ducado estuvo dividido en 10 gastaldías. En primer lugar, Rieti, sobre Reate, la antigua y principal ciudad de los Sabinos, sede obispal ahora en el Lacio. En segundo lugar tenemos a Marsos, sobre Marrubium, la antigua y principal ciudad de los Marsos en la orilla oriental del lago actualmente desecado de Fucino, antigua sede obispal trasladada a Pecina en los Abruzos. Luego tenemos Forcona, sobre la antigua ciudad de la tribu sabina de los Vestinos. Furconium fue sede obispal hasta la Edad Moderna, situada en las proximidades de Civita di Bagno, ahora en los Abruzos, al sur de la actual L'Aquila. Luego tenemos Valva, edificada sobre las ruinas de Corfinium, en la actualidad el pueblo de Corfinio. Era la antigua capital de los Pelinios. Fue sede obispal desaparecida en la Edad Moderna al unirse a la diócesis de Sulmona, en los Abruzos. La quinta gastaldía fue Pene, sobre la antigua capital de la tribu sabina de los Vestinos. Pina fue sede obispal situada a 20 kilómetros al oeste de Pescara, ahora en los Abruzos. Luego tenemos Spoleta, en Umbría actualmente. Luego está Nocera, edificada junto a las ruinas de Nuceria Camelaria, ciudad de los Umbros. Fue sede obispal y frontera norte del ducado con los bizantinos del exarcado de Rávena, actualmente en Umbría. Luego estaba Nurcia, antigua ciudad de los Sabinos, patria de San Benito y de su hermana Santa Escolástica, ahora en Umbría. La novena era Ascoli, antigua ciudad de los Picenos, sede obispal y actualmente en Las Marcas. Y por último Camerino, la gastaldía de Piero Sara, que fue desgajada de la marca de Camerino, antigua ciudad capital de los Camertes, una tribu de los Umbros, sede obispal actualmente en la región de las Marcas. Ya teniendo una idea de cómo es el ducado, hablemos del origen. Los lombardos, una tribu germánica asentada en la llanura panónica, habían invadido el norte de Italia en el 568, empujados por los ávaros, y habían conquistado mucho de ella a los bizantinos que acababan de derrotar a los ostrógodos, después de 20 años de luchas en las llamadas guerras góticas. Establecieron un reino dividido entre varios duques dependientes del rey de los lombardos, Alboino, que había establecido su trono en Ticinum, hacia el 572. En los años siguientes se extendieron hacia la Italia central y meridional, conquistando ya en el año 570 el importante nudo de comunicaciones de Spoleto, situado en la Umbría actual. Una década de interregnio después de la muerte en el 574 del sucesor de Alboino, Clefi, dejó a los duques lombardos bien colocados en sus nuevos territorios y absolutamente independientes de los reyes lombardos de Pavía, especialmente los de los territorios meridionales de Spoleto y Benevento. Hacia el 575, Faroaldo I había sometido las ciudades de Nurcia y Spoleto, estableciendo su ducado y patrocinando a un obispo arriano. Dentro de Spoleto, el Capitolium romano, dedicado a Júpiter, Juno y Minerva, fue ocupado por la catedral del obispo e incorporó la estructura pagana.
La citada catedral es en la actualidad la iglesia de San Anzano. Los duques lombardos restauraron las fortificaciones del Alto Castillo Roquero, cuyas murallas habían sido desmontadas por el rey ostrógodo Totila durante las guerras góticas. Los duques de Spoleto emprendieron guerras intermitentes con el bizantino exarcado de Rávena, y los territorios ganados por el ducado lombardo de Spoleto fluctuaron con la fortuna de las armas. A veces avanzaban sobre una buena parte de la Umbría, otras sobre el Lacio, las Marcas o los Abruzos. Nunca tan importante como el ducado de Benevento. El ducado de Spoleto es, sin embargo, un hito importante en la historia del reino lombardo de Italia. Su segundo duque, Ariulfo, realizó frecuentes expediciones contra los bizantinos en Rávena entre el 577 y el 592, y también sobre Roma en el 592. Ariulfo fue sucedido por el hijo de Faroaldo I, Teudelapio, que es citado por la Enciclopedia Católica como quien mandó construir el primer edificio de la actual Catedral de Spoleto. Después de Teudelapio, los siguientes duques fueron Ato en el 653, Trasimundo I en el 663 y Faroaldo II en el 703, que gobernó conjuntamente con su hermano Baquilap. Faroaldo II capturó Clase y el puerto de Rávena, y según la historia Gentis Langombardorum, la historia de los lombardos de Pablo el Diácono, en ese tiempo también Faroaldo, el primer duque de los espoletanos, invadiendo Clase con un ejército de lombardos, dejó la rica ciudad despojada y desnuda de todas sus riquezas. Faroaldo fue entonces obligado por el rey lombardo Liutprando a devolverla a los bizantinos, lo que parece ser una medida de que el flojo control central de la monarquía lombarda se estaba apretando con Liutprando, por lo menos tal como Pablo el Diácono interpretó estos acontecimientos para sus patrones francos. En Spoleto, Faroaldo II fue depuesto por su hijo Trasimundo en el 724, que también se rebeló contra el rey Liutprando y formó una alianza con el Papa Gregorio III, que lo acogió en Roma en el 738. Hilderico, que lo había sustituido como duque por mandato del rey, fue asesinado por Trasimundo en el 740, pero en el 742, Trasimundo fue obligado por Liutprando a retirarse a un monasterio por la fuerza de las armas, y el rey transfirió el ducado a su sobrino Agiprando en el 742. A la muerte de Liutprando en el 744, Spoleto cayó en la órbita del poder central de Pavía, y unos años después, Teodicio accedió apaciblemente al ducado en el 763. Tres de los duques de Spoleto del siglo VIII fueron reyes de los lombardos, una muestra que en ese período el ducado de Spoleto estaba más unido al reino lombardo que el ducado de Benevento. En el 776, 2 años después de la caída de Benevento, Spoleto cayó igualmente en poder de Carlomagno, que asumió el título de rey de los lombardos. Aunque concedió el territorio del ducado a la iglesia, Carlomagno conservó el derecho de nombrar a sus duques, una concesión importante que puede ser comparada con el derecho imperial hasta mucho más tarde incontestado de investir a los obispos territoriales del imperio, y quizás ocasionalmente una cuestión de conflicto entre el emperador y el papado, porque el papa Adriano I había nombrado anteriormente al último duque lombardo de Spoleto, Hildebrando, en el 774. En el 842, con Lotario I como emperador del Sacro Imperio y rey de Italia, el antiguo ducado de Spoleto fue resucitado por los francos para ser convertido en un territorio fronterizo carolingio contra la expansión de los catapanes bizantinos del sur de Italia. Esta marca estaría gobernada por un marqués dependiente del imperio. Entre los más importantes duques francos de su tiempo estuvo Guido I, hijo de Lamberto I de Spoleto y de su segunda esposa Adelaida de Lombardía, que a su vez era hija de Pipino de Italia, rey de Italia e hijo mayor de Carlomagno.
Lamberto I fue en el 834 el primero de los Guidoni en alcanzar el poder en Spoleto, sustituyendo a los duques supónidas, entronizados en la década del 820 por los emperadores carolingios. Guido I estuvo casado con Ita, hija de Sico de Benevento, y apoyó a su cuñado Siconulfo de Salerno, primer príncipe de Salerno, en la guerra civil que dividió al Principado de Benevento en el 850. Guido I, que recibió el ducado de Spoleto del emperador Lotario I en el 842, lo legó hacia el 860 a su hijo mayor Lamberto I de Spoleto como duque de Spoleto Camerino. Lamberto se rebeló contra el emperador Luis II el Joven y capturó Capua en el 866, luchando contra los sarracenos, donde se instaló como príncipe de Capua. En el 867 saqueó Roma luchando contra el Papa Nicolás I y en el 871 fue capturado por el emperador Luis II el Joven y depuesto. El siguiente emperador, Carlos el Calvo, reinstaló en el 876 a Lamberto I como duque de Spoleto y su hermano Guido III recibió la señoría de Camerino, que fue convertida en ducado. Lamberto, peleando de nuevo contra el papado, entró en Roma en el 878, capturó al Papa Juan VIII y fue finalmente excomulgado por este. A su muerte en el 880 le sucedió en el ducado de Spoleto su hijo Guido II de Spoleto, que en el 883 lo legó a su tío. Guido III reunió el ducado, en adelante denominado Ducado de Spoleto y Camerino, con el título de duque y marqués. Guido III se casó con Ageltrudis, hija de Adalgiso de Benevento, con la que tuvo un hijo llamado Lamberto. Después de la muerte del emperador Carlos III el Gordo, en el 888, ambos llegaron a ser reyes de Italia y emperadores carolingios. El primero en febrero del año 889 en Pavía, investido como rey de Italia, y el 28 de febrero del 891, consagrado como emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa Esteban V. Y luego Lamberto asumió los mismos roles a la muerte de su padre en diciembre del 894, asociado como correy de Italia en mayo de 891 y como coemperador probablemente el 23 de febrero del 892 por el Papa Formoso. El último duque y marqués de Spoleto y Camerino de la familia de los Guidoni fue Guido IV de Spoleto. Recibió de su tío abuelo, el emperador Guido, el título hacia el año 888. Expulsó a los bizantinos de Benevento en el 895, estableciéndose a sí mismo como príncipe de Benevento, principado que ofreció a Guaimairo I de Salerno, príncipe de Salerno, pariente político suyo al estar casado con Ita, una hermana de Guido III. Guido IV fue asesinado en el 897 en Roma por su sucesor en el ducado, Alberico I de Spoleto, un noble franco que acompañó a Italia a Carlos el Calvo desde Francia Occidentalis, cuando sucedió como rey de Italia y emperador del Sacro Imperio a Luis II el Joven. Los nuevos duques de Spoleto continuaron interviniendo en la política de Roma de forma violenta, en el período conocido en la historia del papado como pornocracia. Alberico I, de la familia dinástica romana de los condes de Túsculo, se convirtió en duque y marqués de Spoleto y Camerino en el 897. Se casó en el 909 con una notoria noble romana llamada Marosia, amante del Papa Sergio III, con el que tuvo un hijo legitimado por Alberico I, que también llegó a ser papa con el nombre de Juan X. Alberico I fue asesinado por los romanos en el 924. Su hijo, Alberico II, derrocó a su madre Marosia, la dona senatrix de Roma, en el 932, mientras su hijo era el Papa Juan X. Ocupados por la política romana que ligó los destinos del ducado de Spoleto a los estados pontificios,
Estos dos últimos duques se desentendieron de su ducado de Spoleto y Camerino, que empezó a descomponerse en condados semi-independientes gobernados por familias nobiliarias locales, nobles emigrados francos y en algunas ciudades con sedes obispales por obispos condes. Tales son los casos de los condes de los Marzos, que dominaron los Abruzos occidentales, luchando con éxito contra las invasiones sarracenas hasta que fueron sometidos a mediados del siglo XI por los normandos. Otro ejemplo es el del obispo conde de Ascoli. En el 949, Berengario II de Italia, pretendiente al reino de Italia, retomó Spoleto de su último marqués y puso al ducado bajo el poder del rey de Italia. Poco después, el nuevo emperador y renovador del Sacro Imperio, Otón I, separó del ducado de Spoleto las tierras llamadas Sabina Langobardica y lo ofreció a la Santa Sede. A partir de entonces, el control del ducado de Spoleto se convirtió cada vez más en un regalo ofrecido por los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Así, en el 967, el coemperador Otón II unió brevemente el ducado de Spoleto con el principado de Capua y el de Benevento, que estaban entonces gobernados por Pandulfo I Testa di Ferro. Después de la muerte de Pandulfo, él separó Spoleto del conjunto de principados lombardos bajo la soberanía del Sacro Imperio, que fue concedido por Otón III en el 989 a Hugo, marqués de Toscana. Pero para evitar la posición de gran poder que acumulaba en Italia central, fue poco después desposeído del mismo. Con el ascenso del poder normando en el sur de Italia, el ducado de Spoleto perdió la mitad de su territorio cuando los Abruzos fueron conquistados por los normandos a mediados del siglo XI. Por esas fechas, lo que quedaba del ducado, en la Umbría y las Marcas, fue unido de nuevo a la Marca de Toscana por segunda vez en 1057 por el Papa Esteban IX, cuando asoció el ducado de Spoleto a su hermano mayor Godofredo de Lorena, marqués de Toscana por su matrimonio con Beatriz, la viuda del anterior marqués Bonifacio III. Spoleto permaneció unido a Toscana hasta la muerte de la sucesora de ambos, la famosa condesa Matilde de Toscana. Durante la querella de las investiduras con el papado, el emperador Enrique IV nombró otros duques de origen germano para Spoleto. Más tarde, en el 1093, el ducado estuvo en manos de la familia de los Guarnieri, margraves de Ancona y Werner II de Urlingen, que desgajaron la marca de Camerino del ducado de Spoleto para añadirla a la de Ancona. La ciudad fue destruida en el marco de los conflictos entre güelfos y gibelinos por el emperador Federico I Barbarroja en el 1155, pero pronto fue reconstruida. En 1158, el emperador Barbarroja concedió lo que quedaba del ducado de Spoleto, reducido a sus territorios de Umbría, a su primo, el marqués de Toscana, Güelfo VI, de la casa de Welfen. El siguiente emperador, Enrique VI, invistió en 1195, por segunda vez, al conde de Asís Conrado I de Urslingen, con el ducado de Spoleto, pues previamente su padre, el emperador Federico Barbarroja, había instalado al de Asís en Spoleto hacia el 1183, hasta que fue expulsado del ducado por el partido güelfo en el 1190. Poco después de la muerte del emperador Enrique VI, hacia 1198, el ducado fue cedido al Papa Inocencio III por Conrado. Pero entonces Spoleto fue ocupado por el siguiente y único emperador del Sacro Imperio, de la casa de Welfen, Otón IV de Brunswick, que hacia el 1209 nombró duque de Spoleto a su hombre fuerte en Italia, el conde de origen suabo Dipoldo de Acerra. Otón IV ofreció los derechos imperiales sobre el ducado de Spoleto como regalo a los estados pontificios en 1201 y poco después en 1213. El ducado fue puesto bajo el gobierno directo del Papa, que fue nombrando gobernadores al frente del ducado, generalmente eclesiásticos con rango de cardenal, pero también seculares a los que institulaban duques de Spoleto. Finalmente, el ducado continuó siendo un peón en las luchas del imperio,
primero pasando por Federico II Hohenstaufen con el papado, luego en manos de los Guarnieri de Ancona, los papas que nombraron sucesivamente a los hijos de Conrado I de Urslingen, Reinaldo, Conrado, Bertoldo y por segunda vez a Reinaldo después de la muerte del emperador Federico II, y así continuó hasta la extinción de los Hohenstaufen del trono del Sacro Imperio Romano. Por último, cuando en 1860 se produjo la inclusión de los territorios del original ducado lombardo de Spoleto en el Reino de Italia, inclusión auspiciada por la Casa de Saboya, que comandaba el proceso de unificación de Italia, dichos territorios estaban repartidos entre los estados pontificios y el reino de las dos Sicilias borbónico. El título del ducado de Spoleto fue utilizado a partir de entonces por los miembros de la Casa de Saboya, como por ejemplo, a principios del siglo XX, el cuarto duque de Aosta, Aimone de Saboya, que a los 4 años de edad recibió el título vitalicio de duque de Spoleto. Así llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre el ducado de Spoleto. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.